Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, bastante contentos, bastante felices de estar hoy conmigo en otra clase. Nuestra clase el día de hoy es de filosofía y vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a ver varios temas, pero el primero, la estrella del momento, va a ser el paso al mundo actual. Y antes de seguir con la clase, chicos, les recuerdo que tenemos tareas. Tenemos tareas hasta, no tenemos un límite, pero lo que sí tenemos son las tareitas en la plataforma y que tenemos que ver todita la clase para que podamos responderlo de la manera adecuada, chicos. Ustedes ya saben cómo es la metodología aquí. Y se saben que son tareas súper sencillas para que ustedes no se agobien, no se estresen. Y listo, chicos. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra clase. El, el mundo actual, la gran industria y el comercio, el paso por el mundo actual, la gran industria, el comercio, capitalistas y propietarios. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el mundo estaba experimentando cambios profundos en diversos ámbitos debido a la revolución industrial. La revolución industrial tuvo varios puntos, como por ejemplo la invención y mejoración de las máquinas, el impacto en los talleres artesanales y el cambio en la estructura laboral. La tecnología avanzó rápidamente con la creación y el perfeccionismo de maquinaria. Pequeños negocios donde se producían bienes a mano no pudieron competir con las grandes fábricas y por eso muchos talleres cerraron, porque obviamente ya las fábricas hacían cosas en 2 días que ellos se demoraban un año. Y las fábricas requerían menos trabajadores que los talleres, pero no podían producir mucho más. Esto significaba que la producción aumentó exponencialmente. En cuanto a la capital y la clase adinerada, para establecer y operar fábricas mecanizadas se necesitaba una gran cantidad de dinero, un gran capital, algo que solo las personas ricas, las personas con mucho dinero, podían proporcionar. Entonces, aquí viene ya la gente de escasos recursos. La gente dejó las zonas rurales y los antiguos talleres para buscar trabajo y en las nuevas fábricas. Esto resultó un rápido crecimiento de las ciudades, ya que estas ciudades a menudo su tamaño era poco, su tamaño era poco, chicos. O sea, es decir, si ya eran chiquitas, ahora eran muchísimo más chiquitas. Me dan un momento, por favor. Ya, ahora sí, chicos, muchísimas gracias por esperar. Como les decía, eran chiquitas y pues iban a ser muchísimas más chiquitas. Los trabajadores que eran de fábricas eran ya conocidos como propietarios, porque se asentaron en los suburbios, que eso en ese tiempo eran como que súper chéveres, súper bacanes. Estos suburbios crecieron rápidamente, albergando a aquellos que buscaban empleo y mejores condiciones de vida, ya que en las fábricas, aunque también era una explotación laboral súper fea, pero sí les pagaban más o menos, o sea, sí les pagaban mejor que a los de los talleres o a los campesinos. Para recuperar la inversión en las fábricas, los industriales necesitaron vender muchos más productos, lo que los llevó a utilizar la publicidad y el crédito. También buscaron la manera más allá de expandir sus territorios locales para vender sus productos. En cuanto al liberalismo económico, que también es muy importante que hablemos de el liberalismo económico, ya que esto va de la mano. En el siglo XIX, el deseo de libertad, de querer ser libres, tanto en la política como en la economía, los llevó a tener varias características de liberalismo económico, como por ejemplo, libertad industrial y comercial, la reducción del rol del Estado, el libre comercio, la prohibición de sindicatos y aplicaciones en grandes potencias. Y también trabajaban en conjunto, ellos se unían, ellos no eran individuales, se unían, porque ya saben que unidos es más poderosos. En este caso, la situación del propietario era muy dura, ya que los trabajadores enfrentaban largas jornadas, sin descansos ni beneficios, y trabajaban en condiciones horribles, condiciones deplorables, y esto incluía a las mujeres y a los niños.
Y la industrialización se sometió a los obreros a condiciones laborales muy duras e inhumanas. Eso eran humanos, chicos, de verdad. Era súper feo, súper grosero, de verdad que eran los trataban como animales. Ahora sí vamos a hablar del segundo punto que se llama diapo, capitalistas y proletarios. A ver, con los cambios que ya hemos hablado ahorita, la sociedad se dividió en dos clases principales, la burguesía y el proletariado. La burguesía eran los dueños del capital y los medios de producción, como fábricas, bancos. Esta clase incluía a los industriales, a los banqueros, a los profesionales que acumulaban riqueza rápidamente y controlaban el poder político y económico. El proletariado constituía la fuerza laboral. Los antiguos artesanos tuvieron que vender su trabajo en las fábricas, convirtiéndose en máquinas humanas. Estaban alineados debido a las largas horas de trabajo y a las pésimas condiciones laborales que tenían, lo que afectaba su vida social, los afectaba. Ellos ni siquiera podían comer, obviamente se iban a enfermar. Y ahora viene la reacción del proletariado. Esto fue el rechazo al liberalismo económico. La injusticia y la explotación provocaron una reacción del proletariado contra el sistema laboral y la adopción del marxismo para luchar con sus derechos se inspiraron en el materialismo histórico del Karl Marx. Coincidía con el socialismo científico. Esto impulsó a ellos y los hizo revolucionar para que buscaran cambiar el sistema, ya que si seguían con ese sistema no iba a salir nada bien. Ahora vamos con el neopositivismo. A ver, chicos. El neopositivismo fue en el siglo XX, el positivismo, que es una filosofía que valora el conocimiento basado en la experiencia y la ciencia, se renovó con el neopositivismo, que este rechazaba cualquier forma de metafísica. Esta es la filosofía que va más allá de lo físico y de lo observable. Les voy a decir unas características del neopositivismo. La primera es el enfoque científico. Esta se centraba en una visión científica del universo, con la física como modelo ideal. La filosofía se encargaba de analizar y clasificar el conocimiento científico y rechazaba a otros campos. Eh, ¿Qué quiero decir con que rechazaba otros campos? Fuera de un análisis científico, era visto como un entretenimiento en problemas falsos y sin solución. Hay dos corrientes principales del neopositivismo que podemos ver en la diapo: el positivismo de Wittgenstein y el positivismo lógico. El neopositivismo de Wittgenstein es un tratado lógico-físico. Wittgenstein, en su obra principal, aumentaba que la lógica no aporta nada nuevo al estudio de juicios. Es decir, la lógica que no puede darnos conclusiones sobre la realidad de verdad, solo puede ser estudiada en las ciencias naturales. Y ahí viene la crítica al lenguaje filosófico. Wisten afirmaba que no es posible hablar de manera significativa sobre el propio lenguaje, por lo que el análisis lógico no puede resolver cuestiones físicas considerando los problemas falsos. La parte 2, el positivismo lógico. Aquí vienen tres puntos importantes: el Círculo de Viena y otros grupos. Este movimiento incluía el Círculo de Viena, la Escuela Lógica de Berlín y el Círculo de Varsovia, que colaboraba con la revista Arcanet, que significa conocimiento, en la década de 1830. El segundo punto es la revisión de las leyes lógicas. Según los neopositivistas, las leyes lógicas no son más que reglas gramaticales. Y por último, el desacuerdo con Wittgenstein. Obviamente tenía que haber una contra. Rudolf Kamp, otro importante neopositivista, argumentaba que se puede hablar sobre el lenguaje utilizando un nivel superior de lenguaje llamado metalenguaje. Y por eso es como que no sabe nada él. Entonces por eso no lo tomaba ahí. Ahora, chicos, vamos a cambiar de diapositiva para ver qué nos tiene preparada la otra diapositiva. El vitalismo. Ok. Tenemos preparado el vitalismo. Ay, disculpen, ya cambié de diapositiva. El vitalismo, surgió a finales del siglo XIX también y a principios del siglo XX.
como una recreación contra el positivismo y el idealismo también. Este especialmente enfocado en el kantismo, la filosofía de Immanuel Kant. A diferencia de estas corrientes que enfatizaban la razón lógica y la observación de la ciencia, el vitalismo se enfocaba en la vida y el movimiento y la experiencia. Las principales ideas del vitalismo eran: todo es movimiento y cambio. Según el vitalismo, la realidad está en constante movimiento y transformación. La vida y el devenir, el proceso de convertirse en algo que todavía no eres, son fundamentales, mientras que el ser y la materia son vistos como seres secundarios. El segundo es el mundo como organismo vivo. Ver el mundo como un lugar, como una máquina con partes mecánicas. El vitalismo lo ve como un organismo lleno de vida, de acción. Esta visión contrasta con la concepción de mecanistas. También tenemos el rechazo de la lógica abstracta. El vitalismo critica la excesiva dependencia de la lógica y los conceptos abstractos. En cambio, valora la experiencia concreta y real de la vida, que considera más auténtica y significativa. Y por último, tiene los métodos válidos de conocimiento. Según los vitalistas, la práctica y la comprensión viva de la historia son los métodos más válidos para conocer la realidad. Y obviamente tenemos a una persona que es el jefe de jefes en el vitalismo, Henry Bergson. Él es uno de los filósofos más representativos del vitalismo. Sus obras claves incluyen ensayos sobre los datos inmediatos de la conciencia, materia y memoria, la evolución creadora y las dos fuentes de la moral y de la religión. Ahora vamos a cambiar de diapo, chicos. Vamos al pragmatismo. Denme un momento, discúlpenme de verdad. Ay, disculpen, chicos, es que soy un poquito gripada y si hablo mucho, tengo que toser súper fuerte y no me gustaría que me estén escuchando toser a cada rato. Pero bueno, sigamos con el pragmatismo. El pragmatismo es una corriente filosófica que también surge a finales del siglo XIX y se desarrolla principalmente en los Estados Unidos e Inglaterra. A diferencia del vitalismo, el pragmatismo se enfoca en la utilidad y el valor práctico del conocimiento y de las ideas. Sus principales ideas son el conocimiento basado en la experiencia. El pragmatismo sostiene que todo en la realidad está en constante cambio y que nuestro conocimiento se basa en la experiencia sensorial y la práctica. También dice que la importancia del individuo, aunque el pragmatismo valora la práctica del conocimiento, también mantiene una perspectiva humana que considera la importancia del individuo y su desarrollo propio. El pragmatismo prioriza el conocimiento que tiene una aplicación práctica directa en la vida cotidiana, en contraste con la teoría de Bergson, que es el vitalismo. Hay representantes importantísimos del vitalismo. Les voy a nombrar a Charles Sanders Peirce, a William James, a John Dewey. Ahora vamos a hablar del pragmatismo en inglés, que este es de F. H. Braille y Scott Stiller. La realidad como creación humana. Stiller, influyente en el pragmatismo inglés, porque recordemos que viene de Estados Unidos y Inglaterra, defendió que la idea que el hombre no solo se mide a la realidad, sino que también él crea su propia realidad antes de la intervención humana. Es un nada sin forma, lista para ser configurado por nuestras acciones. Es decir, como que yo tengo, es como el cabello, yo tengo mi cabello sin peinar. Yo voy a decidir qué peinado me voy a hacer. Yo voy a decidir si me hago trenza, si me aliso el cabello, si me hago churro, si me lo dejo suelto, si me hago una coleta, así. Vamos a cambiar de diapo ahora. La fenomenología. A ver, ¿qué nos quiere decir la fenomenología, chicos? Esta fue desarrollada en el siglo XX y es una corriente que se centra en la descripción y análisis de los fenómenos como tal, como representa la experiencia inmediata. Rompe con el positivismo y el idealismo del siglo XIX, al centrarse en la idea de los fenómenos. La fenomenología busca describir los fenómenos sin interpretaciones o teorías previas.
su esencia a través de la experiencia directa. Los fenomenólogos creen que la esencia de los fenómenos puede ser captada mediante una facultad de inteligencia llamada intuición esencial. Y aquí entra Edmund Husserl y la fenomenología. Él es un fundador de la fenomenología. Su objetivo era establecer una filosofía tan sólida y rigurosa como las ciencias naturales. Husserl quería que la filosofía encontrara un fundamento absoluto y probara todos sus presupuestos para obtener un conocimiento radical y lo primero. Incluso introdujo el concepto de epoge, una suposición de juicios previos para analizar los fenómenos como tal. Según Husserl, la conciencia siempre se dirige hacia un objeto. No podemos hablar de una conciencia vacía. Siempre está referida a algo o afuera de sí mismo. Vamos a cambiar de diapo para ver qué nos tiene preparado. Tenemos el existencialismo, el futuro de la literatura en un mundo cambiante. El existencialismo, muy interesante el existencialismo, chicos. A ver, el existencialismo es una corriente que proviene de la palabra existencia. Es una corriente fisiológica que emerge con mucha fuerza en el siglo XX, especialmente a partir de la devastación y los cambios sociales por las guerras. Se centra en la existencia correcta del mundo, del ser humano y sus experiencias individuales. Como ya les digo, el término existencialismo proviene de la palabra existencia y se opone a la filosofía de las esencias, que éstas se enfocan en ideas abstractas y universales. Los existencialistas critican a la filosofía tradicional, desde Aristóteles hasta el idealismo alemán, por su énfasis en ciencias abstractas que según ellos han perdido el interés para la vida humana correcta y real. El existencialismo enfatiza la importancia de la individualidad y lo que contiene. Aboga por un retorno a la experiencia concreta del ser humano, destacando la importancia de la libertad radical para definir su propia esencia y enfrentarse a las múltiples posibilidades que el mundo ofrece. El centro del existencialismo está en la preocupación por la realidad. Un humano busca centrarse en la realidad, en sus ideas abstractas. El existencialismo ocupa las experiencias humanas, lo que tú ya has aprendido para poder crecer. Y ahí comienza la libertad radical, la angustia y sin sentido, el humanismo. Eh, al hablar de libertad radical, hablamos que el ser humano es visto como esencialmente libre, con la capacidad de definir su propia esencia. Esta libertad es radical, en el sentido que no está determinado por ninguna naturaleza. En Augusto y sin sentido, la libertad radical también conlleva la carga de la angustia, de la preocupación, del miedo que puede tener el ser humano. Y puede ser que sea una sensación sin sentido. Por eso es un tema concurrente en el existencialismo. Y el humanismo, a pesar de su énfasis en la angustia y el sinsentido, el existencialismo es profundamente humanista. Se centra en la capacidad humana para encontrar o crear el significado en su vida a través de sus propias decisiones y acciones. Ahora cambiamos de diapo y nos vamos con la literatura existencialista. Y comenzamos con Miguel Unamuno. Estos fueron escritores que explotaron los temas del existencialismo. Comenzamos con Miguel de Unamuno, que en obras como Del sentimiento trágico de la vida y La agonía del cristianismo, eh, ya chicos, disculpen, de verdad, pero bueno. Como les decía, él tiene en obras como Del sentimiento trágico de la vida, La agonía del cristianismo, Unamuno explora la lucha entre la razón y la fe, el dilema entre la existencia del ser humano frente a la muerte y la búsqueda del sentido. Frank Kafka, en novelas como La Metamorfosis, El Proceso y El Castillo, presenta una visión sombría y alineante de la existencia humana, reflejando la lucha del individuo contra fuerzas burocráticas y sociales opresivas. Albert Camus es conocido por su filosofía del absurdo.
que explora la desconexión entre el deseo humano de encontrar significado al universo diferente. Obras como El extranjero y El mito de Sísifo, disculpen, examinan cómo los individuos enfrentan el sentido de sus vidas. Y por último, Emile Cioran. Cioran es más de su estilo pesimista y también desafiante. Aborda temas como el fracaso, la indiferencia, la muerte. Su obra explora la desesperación y la lucidez, que a menudo es cuestionado en teorías ideológicas y racionales. Entonces, el existencialismo ofrece una visión poderosa y provocadora de la condición humana, al enfocarse en la libertad, la responsabilidad y la experiencia individual. Esta corriente desafía las concepciones tradicionales de la esencia y también de la racionalidad, invitando a las personas a enfrentarse a la realidad de su propia existencia con mucho coraje y con mucha autenticidad. Entonces, chicos, es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Una clase bastante interesante. Nos vemos en otra clase.